Buenas tardes, de nuevo en un diálogo de futuro. Esta vez quiero presentaros, para quien no la conocéis, a Ana Roca. Ana Roca es publicista, pero bueno, eso es decir muy poco de ella. Lleva más de 20 años de experiencia como publicista, primero en la parte más creativa, luego fue evolucionando hacia la parte digital, después muchos años trabajando en la parte estratégica, que doy fe que lo hace muy bien, y recientemente tenemos la suerte de que nos comunica que la han hecho directora de aquí, de la oficina. Bueno, pertenece al grupo BBDO, o sea, eso es lo primero. Ahora, Ana, me corriges las cosas que me he dejado por el camino. Claro, la confianza a veces deja de poner matiz. ¿Vale? Sobre todo, también la parte que me gusta más es cómo se autodefine más allá del cargo, ¿no? Porque también es muy bonito cuando alguien dice ¿qué eres? No es solamente un cargo. Ella es una apasionada de la publicidad, de la comunicación, pero también muy crítica, algo que también me gusta mucho de ella. Y nada, bienvenida Ana, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Gemma, por invitarme. Este diálogo para mí es como especial porque tenemos muchos diálogos por teléfono o por Zoom, pero este es como más oficial y, bueno, te he comentado antes, hasta me pongo nerviosa a la hora de compartir estas inquietudes contigo. Y sí, bueno, apasionada de la publicidad, me gusta la comunicación, soy crítica porque al final siempre digo, no salvamos vidas. Al final transmitimos mensajes de marcas a personas y de personas a marcas y a veces parece como que estamos cambiando el mundo y al final lo único que hacemos es vestimos los mensajes para que lleguen de una forma más concreta. Totalmente. Pero bueno, tú y yo sabemos lo importante que es la comunicación. La Sí. comunicación y cuán importante ha sido en estos momentos, pero bueno, no solamente en estos momentos, cuán importante es la comunicación, ¿no? Al final la comunicación yo siempre creo que es la clave para generar una cultura y la cultura es la base de casi todo lo que son al final nuestras mentalidades, con lo cual el rol es muy importante, aunque solo sea el de vestirnos, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando hacia ese rol de la comunicación. Lo primero, siempre, Ana, ya lo sabes, y además sé que tú especialmente lo has vivido de cerca. A todos os pregunto brevemente por el libro de los 12 mandamientos, que al final también son una serie de mensajes, una serie de principios, pero desde tu visión, desde la del lector, en este caso tú, ¿cuáles son los que te llamaron más la atención, te han llamado más la atención o crees que, bueno, puedes llevarte más desde este presente hacia ese futuro en la parte personal y en la profesional? A ver, yo he elegido 4 de estos mandamientos, pero antes sí que me gustaría resaltar que cuando leí el libro por primera vez, me gustó mucho el grito que haces algo tan cierto como que el futuro no existe, que el futuro se construye, ¿no?, con las decisiones del presente. Y creo que es esto, que al final nos estamos planteando, nos estamos cuestionando muchas de las acciones que veníamos haciendo porque, bueno, porque era costumbre, porque siempre habían sido así y ahora estamos en un momento de cambio que en función de cómo vayamos dirigiendo ese cambio, pues tendremos un futuro o tendremos otro futuro. Y bueno, y esta parte es la que me gustó más, el hecho de el futuro no existe y que ahora estamos en un momento importante. A la hora de elegir los mandamientos, pues mira, eh, porque están cerca de mi profesión, el primero, el de tu comportamiento impacta en lo global. Creo que sobre todo pues, los estrategas que nos dedicamos a esto, a entender comportamientos y a intentar influenciar, pues bueno, desde una perspectiva estratégica, creo que todo va de comportamientos y el cambio, el futuro se basa en cómo estos valores evolucionan y cambian sus prioridades en la sociedad. Y como comentaba, es un cambio de ciclo donde estamos revisando muchísimas estructuras, donde estamos poniendo en jaque muchísimas ideas preconcebidas y tanto la sociedad como las personas, y desde una perspectiva publicitaria, el consumidor es muy importante, pues si estas personas cambian, nuestra manera de acercarnos a ellas también debe cambiar y probablemente no vamos a generar esas conexiones de la misma manera que hacíamos antes. Uno, porque ha cambiado sobre todo
la manera de hacerlo y nos hemos digitalizado súper rápido en los últimos 6 meses, pero también porque están cambiando los valores. Y creo que esta parte es interesante, porque cuando cambian los valores, cambian los comportamientos. Ujú. Luego el siguiente es el 6, ¿no? Que hablábamos de piensa primero en tu propósito. Y aquí me he recordado mucho un libro que leí, que es Good is the New Cool, de Atfel Aziz y Bobby Jones, que ya apuntaban que las empresas puedan llegar a tener más influencia en las sociedades que los propios gobiernos y que probablemente la sociedad confíe más en ellas. Y creo que desde la pequeñez del individuo, de la persona, creemos que nuestras decisiones diarias no pueden cambiar el mundo, pero las pequeñas decisiones que tomemos sí que pueden cambiar nuestro propósito. Y una de las decisiones que tomamos más a menudo diariamente es el consumo. Y cómo consumimos, pues también puede construir nuestra manera de entender el mundo a nivel individual, como persona, como consumidor, y por lo tanto también podemos empezar a elegir esas marcas que están más alineados a nuestros valores. Y creo que el propósito como concepto, como tú comentabas anteriormente, se está ampliando. Ya no es un propósito de por qué existo, sino que por qué existo y qué puedo hacer por la sociedad. Luego teníamos el 9, que es todos somos parte del cambio, y creo que esto es importante porque está muy alineado con el tema del consumidor. Y yo siempre lo voy barriendo hacia mi profesión, pero con el consumidor no se juega, ¿no? Siempre hemos hablado de que el cliente es el rey. Bueno, pues sí, es el rey y ahora tiene quizá mucho más poder, tiene esa capacidad de decidir en masa, de manera individual, pero luego de manera colectiva, por qué voy a utilizar una marca o por qué voy a elegir un servicio u otro. Es decir, WhatsApp cambió los términos legales y hubo un movimiento en masa a Telegram, pero Twitter baneó a Trump y muchos se fueron. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la libertad de expresión. Es decir, que como individuos en masa sí que podemos cambiar lo que están haciendo las marcas y creo que esto también es relevante. Y el último era el de aprender a abrazar y a manejar el caos. Y bueno, y creo que aquí este año nos ha dado, ¿no?, muchos escenarios más bien distópicos. Y creo que abrazar este cambio, entender el cambio, analizar más escenarios de lo que está pasando, nos ayuda a poder avanzar mejor. Y creo que la resiliencia, tú siempre hablas mucho de la resiliencia, Gemma, y creo que es un valor que se ha puesto de manifiesto y que tenemos que practicar, porque probablemente esto nos enseña, no nos lo enseñan en el colegio, esa resiliencia y esa capacidad de observación, ¿no? Y de tener muchísimos más escenarios planteados, porque pueden pasar más de uno. Y para mí son estos 4. A ver, hay otros que me llaman la atención, pero desde una perspectiva personal, el 8, ¿no? Tu entorno es tu confort. Bueno, pues hemos cambiado la oficina de sitio y hemos vuelto a redescubrir cosas y situaciones que eran muy distintas. Yo viajaba muchísimo, he dejado de viajar. Yo tengo una familia grande, pues no pasaba tiempo cotidiano con ellos, ¿no? Nos engañábamos diciendo que pasaba tiempo de calidad. Pues que a lo mejor el tiempo de calidad es hacer el desayuno cada día. Totalmente. Y bueno, vamos redescubriendo valores que nos parecían interesantes hace solo un año. Además, me acuerdo que tal día como hoy estaba en el aeropuerto, camino a Milán y cogí el coche de vuelta a casa porque empezó la pandemia en Italia. Es decir, estaba viajando todo el día y
me he quedado un año en casa y la vida sigue siendo, bueno, quizá un poco más aburrida, pero también más esencial, más importante. Y el 11, el descubre tu Ikigai personal, pues bueno, está ligado con el 1, es el Sí. propósito, ¿no? Si las marcas tienen un propósito, yo ¿por qué no tengo que tener un propósito? Me gusta, me satisface, hacia dónde quiero ir. Y el legado, al final los que tenemos hijos, lo del legado va más allá de un legado propiamente intelectual. Muchas veces es un legado emocional. Bueno, pues ¿cómo se conjugan estos dos legados? Totalmente. Pero en general es que me gustan todos. Ana, la verdad, o sea, me daría como para hacer un, no sé, bueno, un recap de cada uno de ellos, cómo lo has ido abordando, porque además es muy chulo, y esto tengo que decirlo, la interpretación de cada uno, porque como desde vuestra experiencia, que al final está conformada por una experiencia personal y una experiencia profesional, los hacéis vuestros y resaltáis hay unos cuantos que son muy comunes, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ha habido personas que lo del tu entorno es tu confort, lo han vivido, han puesto casi el primero y tú, bueno, dices, sí, es interesante, pero hay otros que los llevo más a mí porque van haciendo referencia a elementos como la comunicación, ¿no? O sea, cómo la comunicación, por ejemplo, va a cambiar si cambian los comportamientos, es básico porque la comunicación son conexiones y con los comportamientos al final cambiados tenemos que conectar de una forma diferente. Es muy, muy interesante este giro que tú le das a partir de tu interpretación, ¿no? El sexto, ¿no? Un poco casi con ese libro lo que vienes a decir es cómo, algo que te preguntaré también, ¿no? Cómo desde tendencias ya íbamos anticipando, ¿no? O sea, esa manera de decir, había muchas cosas que estaban encima de la mesa y ahora, pues bueno, están ya cocinándose, ¿no? O sea, de alguna forma estaban los ingredientes y teníamos incluso alguna receta, pero ahora hay que ponerse ya a cocinarlo, ¿no? Y interesante también lo del tema del caos. Lo del tema del caos ha salido muchas veces y es como muy curioso. A mí me parece, supongo que por mi experiencia y que estaba, bueno, fíjate, yo considero que ahora es cuando menos caos tengo en mi vida, al fin y al cabo, o sea, es como que siento o sea, hubo una participante, Marta me encantó porque dice, yo me muevo muy bien en el caos, ¿no? O sea, hay gente que realmente donde mejor está es en el caos y en la incertidumbre y otras personas pues menos, ¿no? La certeza o la poca certeza que tenemos del momento es que no éramos muy conscientes de que en realidad la vida es caos, ¿no? O sea, la vida es caótica por naturaleza. Lo que pasa es que pensábamos que después de 10 años abordándola, bueno, 10 años no, mucho más, pero quizás los últimos, abordándola desde los datos y la predictividad, lo teníamos todo controlado y resulta que de golpe es cero control. Y lo de la resiliencia, mira, es una palabra que me parece muy curiosa porque, ¿sabes? Bueno, y esto es una anécdota más personal, pero ya que es un diálogo, compartimos porque al final el que lo escuche también le gustará a lo mejor el tenerlo ahí en el radar, ¿no? La resiliencia es una palabra que en Latinoamérica se utiliza muchísimo, no de ahora, sino desde que, bueno, desde que yo viajo allí y trabajaba allí, o sea, era una palabra continuadamente expuesta y me sorprendía porque nosotros no la teníamos tan incorporadas en nuestro lenguaje. Y me parecía como una palabra que yo decía, digo, no sé, pertenece como un poco a un castellano antiguo o qué. Entonces, pues fue un poco como siempre intentar pues entenderla desde la amplitud, ¿no? Y claro, luego ha sido cuando realmente se ha puesto en valor en este momento, porque claro, es que son países resilientes porque realmente viven muchísimo más en la incertidumbre y en el caos, y ellos lo tienen muchísimo más incorporado dentro de su lenguaje. Y una cosa muy curiosa es que dicen, no, o sea, esto tendríamos que hablar ya con un pedagogo y con gente más experta, pero dicen que realmente la resiliencia natural de las personas se construye de los 1 a los 5 años. O sea que para algunos vamos un poco tarde ya, si no nos ayudaron nuestros padres, así que... Pues sí, Pero, si no porque, tuvimos una edad temprana con mucha porque resiliencia, será difícil. sí, porque lo que a partir de ese momento empezamos a construir es mucho más resistencia y por eso se nos va, porque al final la resiliencia va muy unida a la creatividad, a la capacidad de adaptación, una creatividad adaptativa, una inteligencia adaptativa. Y eso es cierto que a veces, pues bueno, con el camino no es lo que más nos favorece. Pero bueno, ostras, un resumen muy, muy, muy interesante y me ha encantado cómo de alguna forma, pues eso, los llevas a tu terreno. Abordando también este otro transversal que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
o el desarrollo sostenible en general, no hace falta entrar en cada una de las casillas. Interesante lo que nos introduces desde el concepto del propósito, ¿no? Que lo vinculabas al mandamiento 6, ¿no? Para mí, una cosa que es importante, Marta, Ana, por Dios, ahora es que estaba con Marta la otra de Ana, es que tú nos cuentas desde lo que más tú conoces, que es el rol de las marcas, ¿qué es esto del propósito? O sea, si realmente, o sea, es el mismo que tenían antes, si realmente tiene una potestad de tener un propósito que tenga que cambiar el mundo, y cómo se va a abordar esto del propósito en el futuro. A ver, ¿qué nos cuentas tú desde tu vista? Propósito, ¿no? Es la palabra de moda, sobre todo en comunicación, marcas y propósito. A ver, a mí cuando me preguntan qué es el propósito, yo siempre contesto, es la razón por la que te levantas cada día. Y yo lo resumo así. Y la razón por la que se levanta cada día una marca puede ser muy distinta. Yo cuando empecé a trabajar en esto, pues todas las marcas tenían una razón de ser. Y a eso en los libros le llamábamos propósito. Uh-huh. La razón de ser de Nike era que fueras o no fueras un atleta profesional, te superases. Y ese era el propósito de Nike. No sé si era un propósito alineado a los ODS, seguramente no, porque su propósito no era mejorar el mundo. Bueno, quizá, y si vamos analizando, su propósito es que todo el mundo tenga unos hábitos más saludables, por lo tanto sí que encajaría en uno de los Uh-huh. ODS. Uh-huh. Pero tenemos que rizar el rizo. No creo que cuando se creó la compañía era mejorar la salud del mundo, sino que cualquier persona que hiciera deporte pues tuviera un buen material para hacerlo. O yo qué sé, una aerolínea, cuando nacieron las aerolíneas de low cost, el propósito era que todo el mundo pudiera viajar de una manera accesible. Si le pasamos el filtro de los ODS, que haya aerolíneas low cost va en contra del cambio climático. Por lo tanto, no tengo muy claro si el propósito inicial está alineado con los ODS y el desarrollo sostenible y el poder dejar a las sociedades venideras un mundo mejor. Por lo tanto, para mí, el propósito publicitario de marca siempre ha sido un propósito que hace que, bueno, que esa marca se levanta para hacer algo a sus prospects, a sus clientes, a sus consumidores. El propósito ha ido evolucionando y al final, y el libro que comentaba antes, es que la sociedad ha evolucionado y espera de las marcas mucho más que le vendan un producto o un servicio. Espera que también contribuyan a la sociedad. Al contribuir a la sociedad ya no es suficiente que democraticen, si soy una aerolínea, los vuelos baratos y que democratice el diseño accesible. Y que democratiza el diseño accesible, pero también aumenta la necesidad de consumo y de cambio. Puedo cambiar de muebles cada 5 años, cuando antes quizás solo cambiaba el mobiliario de mi casa cada 10, 15, 20 años. ¿No? Todos recordamos casa de nuestros padres, probablemente sigue habiendo el mismo mueble de cuando éramos pequeños y en nuestras casas el mueble ha cambiado 2 y 3 veces. Bueno, pues unos hábitos de consumo versus otros, pues, mejoran o no mejoran el mundo. El propósito, cuando hablamos de propósito a día de hoy, el propósito es aquello que hace que la sociedad que dejo sea mejor. ¿Todas las marcas pueden hacerlo? Yo creo que no. Uh-huh. Muy bien. Hay marcas que nacen con propósito. Y pongo los ejemplos conocidos, Patagonia, Toms, Ben & Jerry, que todo el mundo los conoce. Son marcas que nacen con propósito. Hay un señor que se levanta un día y dice, voy a revolucionar el mundo de la moda. Yo creo que la moda sea sostenible. Hasta EcoAlf entraría aquí, ¿no? Yo lo que quiero es hacer moda, pero lo quiero hacer de manera sostenible. Se levantan, montan su empresa, toda su logística, toda su cadena de valor está alineada con este propósito. Pero luego tenemos empresas que básicamente, o marcas, nacieron para vender su producto.
Ujú, Mm, me lo invento. Una marca de colchones, me da igual. No ujú. nació para mejorar el sueño de la sociedad, nació para vender colchones. A medida que han pasado los años, han evolucionado ese propósito y lo han hecho más accesible. Si yo mejoro el sueño de la sociedad, mejoro la salud. Si mejoro la salud, pues bueno, hay mayor rendimiento, disminuyen las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero ha sido un propósito adquirido. Son los que podríamos llamar las marcas convertidas. Y luego son las marcas que, diría yo, que siguen modas. ¿Qué está de moda ahora? Greenwashing. Pues utilizamos PET reciclable. Antes has comentado pinkwashing, pues Ujú. ¿no? Que sea inclusivo. Eh, lo siguiente que tenga que, pues utilizan la excusa o la tendencia en ese momento para comunicar, que puede ser que esté alineado con su propósito y que hayan evolucionado, y otras que lo utilicen como truco publicitario, nunca mejor dicho. Y creo Vale. que como las personas, las marcas, hay de todo, las auténticas y las que aprovechan una moda. ¿Unas son mejores que otras? Yo creo que no. Al final, tú como consumidor eliges cuál es tu posición en la vida, cuál es tu propósito y si tu consumo define o no tu propósito. Ujú. Y poco más. No sé, quizá no es tan idílica de que todas las marcas necesitan tener un propósito, pero luego sí que hay datos objetivos, es que las marcas con propósito tienen mayor retorno a nivel de negocio, por lo tanto sí que abogo por las marcas con propósito. ¿Por qué? Porque la sociedad está evolucionando. Y si Ujú. mi consumidor quiere tener un acto más alineado con sus valores, pues mi marca tiene que ser interesante para estos nuevos clientes o futuros clientes. Totalmente. Mira, a ver, voy a hacer un poco de ahí de síntesis. Digamos que tú tienes Sí, tres escalas de marcas con propósito. Están las marcas con propósito genuino, auténtico. Esas sí. que Ujú, nacen desde el propósito. O sea, que pueden ser ahora, hoy en día, esas startups cebra que empiezan a, aparte de querer ganar dinero, o sea, mejorar algo en la sociedad, ¿vale? Y que conocemos unos cuantos, algún caso aquí ha pasado, como por ejemplo pueden ser algunas de las de Unilever, ya lo has mencionado, Ben Jerry, ujú. o Crepes and Waffles, que desde hace 40 También. años tiene un propósito transformador y para impactar socialmente. Luego tenemos las de propósito adquirido, digamos que es una segunda escala. Interesante, ¿no? Esas que de alguna forma, casi todas lo que estoy viendo es que la sensación que tengo es que cuando adquieren el propósito está muy pegado a algunos de estos ODS que están muy relacionados con el bienestar, ¿vale? Que son como Mm. fáciles, digamos, ¿no? Bienestar o impacto social. Bueno, son unas escalas interesantes que, como tú dices, no restan, ¿eh? También nos ayudan, ¿vale? Y has puesto un muy buen ejemplo, la marca de colchones o una marca de colchones. Ahora mismo en mi Wikipedia no me da, pero me acuerdo perfectamente de la primera marca de colchones que abordó todo el tema del bienestar del sueño, traspasando un poco lo que era el commodity completo de cómprate un colchón para estar cómodo. Y entonces, bueno, de alguna Ujú. forma empieza a tener un propósito diferente. Y luego están las que, el tercer grado, digamos que las más inmediatas, digamos que las que igual son menos consistentes, porque claro, las modas cambian y entonces a lo mejor pues no es algo que mantengan para siempre, son esas que se pegan a esta palabra, como tú has dicho, de moda y se suman a algún propósito que no sé si es ya tan largo o podría ser que fuera de esto que pasaba más frecuentemente es al propósito que salga yo le sumo una campaña, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, son un poco las tres escalas. Me parece bastante interesante porque, bueno, nos da pistas. También ahora te voy a preguntar qué crees tú que el rol de las marcas en el futuro, dónde debe estar más cerquita, si la de la primera, segunda o la tercera, tu opinión. Y luego una cosa interesante que también voy a resaltar porque sí que ha salido aquí, el hecho de que en el grado que sea las marcas con propósito es verdad que son rentables porque incrementan
actualmente su consumo a través del voto popular que hemos decidido que tenemos todos, el del voto un poco más específico que son las inversiones y luego a nivel de reputación, ¿no? O sea, que es el intangible, que me acuerdo que nos lo explicaba muy bien José María de Telefónica y la verdad que fue muy interesante. Pero entonces, de los 3 propósitos, ¿tú crees que hay alguno que tenga que ser como más el iniciador o mira, oye, los 3 me valen de cara al futuro de las marcas? Mira, aquí voy a citar a mi abuelo que decía que el mundo para ser mundo tiene que haber de todo. Ajá, vale. Y todas tienen un rol. Al final, las genuinas solo pueden nacer si han nacido genuinas. Y probablemente será un tanto por ciento muy pequeño, pero hay grandes marcas que nos han acompañado toda la vida que porque no tengan un propósito genuino no tienen por qué desaparecer y se pueden convertir. Y esa conversión no solo es a través de su comunicación, es cómo cambian su proceso de producción, cómo cambian su proceso de delivery, en este caso. ¿Cómo puedo mejorar mi crecimiento de negocio desde una perspectiva más sostenible? Si lo fabricaba todo en China, ¿cómo puedo hacer que, sin perder la marca o la empresa dinero, pueda también contribuir a la economía local? Es decir, creo que ese camino, más que de propósito, sino de intentar dejar un mundo mejor del que tenemos actualmente, hay muchas maneras de abordarlo. Y no nos engañemos, las marcas oportunistas al final trabajan con los insights culturales del momento. Es decir, le pueden poner un barniz de propósito, pero si le quitamos el barniz de propósito y le ponemos el barniz de insight cultural, es algo que profesionales y marcas hemos ido utilizando para conectar. Sí, Y es sí. un insight cultural. Ahora lo que nos preocupa es esto. Y quizá dentro de 5 años nos va a preocupar, me lo invento, cómo volver a socializar en persona. Me acabo de inventar un futuro, pero... Yo creo que va a ser el y año que viene ya, pero bueno. ya será el año que viene, ya no es un futuro, es inmediato. Para mí, quiero que la honestidad de tengas o no tengas propósito, el ser honesto es importante. Y creo Total. que forma parte de cómo tú como marca te presentas al mundo. Si tú tienes un propósito y luchas por él, adelante. Pero si no lo tienes, tampoco te avergüences. Yo creo que no todo el mundo necesita un super propósito para cambiar el mundo. Total, no, por supuesto, ¿eh? Yo también estoy muy de acuerdo en que, mira, una cosa que me parece muy interesante lo que tú dices, ese punto de empecemos a pensar que el propósito no es solamente algo que se cuenta, se dice, hay una visión mucho más transversal, ¿vale? Que afecta a muchas más partes de la empresa y que se puede reflejar desde muchas otras más partes. Es más, o sea, hay un montón de empresas con grandes propósitos que realmente apenas lo comunican, con lo cual evidentemente están mejorando la sociedad, están haciendo su trabajo y no todo tiene que ser simplemente para comunicarlo. Aunque evidentemente hay una parte que nos gusta, que es la conexión, y nosotros hablamos de comunicación, pero es cierto que es un ejercicio muchísimo más transversal y es un ejercicio que además, siendo tan transversal, hay una gran oportunidad de empezar a comunicar cosas que no se comunican. Y eso lo hemos hablado un montón de veces tú y yo. Pero nosotros somos esto las es verdad. oportunidades. Luego, sí estoy de acuerdo en que todo tiene que ser honesto. Lo único que me cuesta más creer es que en las que se sumen a las modas, por lo menos que no se sumen desde ese greenwashing o ese pinkwashing, ¿no? O sea, que se sumen honestamente, diciendo, mira, yo voy a defender esto ahora porque toca, pero oye, no es tampoco, o sea, creo que eso es lo que el consumidor al final le produce un rechazo. Y ahí es donde hay que tener cierto cuidado. Y un poco ya avanzando, que seguimos hablando en comunicación, y como bien dices, al final la comunicación... bueno, una cosa que quería comentar. Otra cosa interesante, como tú comentabas, ¿no? Al ser un poco más transversal, y has puesto un ejemplo que me parece... Has puesto dos que me parecen muy interesantes. Por un lado, no has mencionado, me parece, ninguna marca, ninguna aerolínea, pero cualquiera de las low cost.
en realidad es verdad que su propósito era democratizar la movilidad, ¿vale? En el aire. Yo creo que es un buen propósito, porque al final sí que está alineado con un ODS, que es fin de desigualdades. Lo único es que a lo mejor hay que darle una vuelta a ver cómo ese propósito o eso puede estar alineado con algunos otros ODS que tienen más que ver con, pues no sé, con acción por el clima o con energías, ¿vale? O sea, creo que pueden muy bien tener una evolución sin perder sus propósitos. Y hablando de evolución, has puesto otra marca que me parece bastante interesante, bueno, siempre me ha parecido muy interesante, que es IKEA. Porque realmente es verdad que también al final, o sea, IKEA nace con un fin de democratizar pues el diseño, el interiorismo en principio, ¿vale? Comprando más, porque no dejaba de ser un poco el fast fashion de la casa, ¿no? Pero sí que ellos desde su concepto más de diseño evolutivo, es verdad que están creando una especie, bueno, poniendo semillas a crear una nueva cultura de consumo menos consumista que va sumando a su propósito alineado con todo esto, ¿vale? Con sus más y con sus menos, no tengamos, pero bueno, no es de los que peor lo están haciendo, considero yo. No sé qué te opinas tú, Ana. Sí, no, he puesto estos ejemplos porque son los que me han venido a la cabeza, pero al final cualquier marca que su propósito inicial fuera democratizar algo, y aquí fast fashion, da igual, Zara, Mango, cualquiera de estas, el mundo de la decoración, podemos tener desde IKEA, pero también podríamos hablar de Habitat o de cualquier otra, viajes. No se me ocurre más, automoción, es decir, cualquier marca que su propósito es democratizar algo que era complicado acceder anteriormente, tiene un gran propósito, pero también hay un despropósito detrás, porque cuando democratizas algo lo haces más accesible, por lo tanto, para llegar a más gente generas más demanda, al generar más demanda fomentas el consumo, ¿por qué? Porque es más accesible. Es decir, que siempre hay una cara A y una cara B de cualquier decisión. No hay un propósito bueno o hay un propósito malo. Hay que ser honestos. Es decir, fomentamos una democratización, pero también fomentamos un aumento de consumo, un aumento de recursos y fomentamos un consumismo más fast lo que sea. Es decir, mucho más de voy a cambiar, tengo más necesidad. Si es mucho más accesible un mueble, tengo más necesidad de cambiarlo. ¿Por qué? Porque no hay una barrera económica. Otras marcas lo que están diciendo es, bueno, cambia menos, una prenda para toda la vida, un mueble que dure años, sistemas modulares que no me cansen visualmente, pero que los pueda ir cambiando. Bueno, pues de una barrera de la democratización se puede alargar esta democratización y luego enfocar el diseño de nuevos productos para que sean más duraderos en el tiempo, pero que también satisfagan esa necesidad de cambio que tenemos los humanos. Total. Pero Sí, creo sí. que esto también es una evolución de los productos, del diseño de productos, de los materiales, que ya no tiene tanto que ver quizá con la... Al final, los publicistas somos intermediarios, y los Tinder entre marcas y consumidor, es decir, ponemos las herramientas y las palabras para acercar, no somos los creadores de los propósitos, somos los encontradores, ya existen estos propósitos. Bueno, igual, a ver si me entiendes. Mira, tuvimos un diálogo con Marc Català de diseño y él ponía muy el diseño en el centro del negocio. Nunca se sabe si la comunicación también debería estar también mucho más en el centro del negocio, precisamente para ayudar a encontrar eso, ¿no? O sea, ayudar a decir, bueno, si para conectar, porque la comunicación es conectar con tu consumidor, tú has de partir de estos valores. ¿Por qué no reconducimos diseño y reconducimos cadenas de valor y reconducimos procesos hacia ahí, ¿no? O sea, y luego ya lo comunicamos. Pero creo que es una, bueno, es una cosa a observar. Dentro de observaciones y ya con dos cositas que te quería consultar y te quería preguntar porque lo hemos hablado muchas veces.
Sé que evidentemente, como siempre hemos dicho, al final tendencias son valores, valores evidentemente nos sirven pues un poco para conocer los comportamientos y nos ayudan a conectar con los consumidores y como tú has dicho, ¿no? Identificar estos insights culturales a más largo, más menos periodo de tiempo, dependiendo un poco de los proyectos. Eh, ¿Cómo habéis percibido en estos momentos, bueno, cómo utilizáis vosotros las tendencias dentro de lo que es el departamento o la comunicación en general, ¿sabes? Y si habéis percibido que en este momento se haya incrementado la necesidad de conocerlas e incluso la necesidad de, como tú también hacías referencia en el caos, conocer más escenarios de futuro para un poco tener esa capacidad adaptativa de abordarlos. A ver, yo creo que se están poniendo en valor, pero porque nos hemos dado cuenta, o por lo menos es lo que yo he percibido, es que estábamos muy acostumbrados a trabajar en el pasado, en los datos pasados, en el análisis de lo que ya ha pasado y la repetición de eso nos da unas probabilidades de que es muy probable que vuelva a pasar, pero no estamos tan acostumbrados a imaginarnos futuros en base a señales, tendencias y que nos den escenarios que quizás sean un poco más distópicos, que es lo que hemos vivido este último año. Yo creo que ha puesto de manifiesto que necesitamos entender más las posibilidades que nos brinda el futuro. Como necesitamos analizar más estas posibilidades de futuro, lo que sí que hemos visto, o por lo menos desde BBDO y desde Proximity, lo que nos han pedido es, por favor, contadnos, sobre todo durante la época del confinamiento, qué va a pasar, cómo va a cambiar el comportamiento, qué tengo que comunicar porque estoy perdido, porque esto no lo tenía en mi radar. Bueno, y como el 80% de las agencias y de las consultoras de este país, pues hicimos nuestros informes, al final todos lo que veíamos es que, bueno, ha sido un acelerador de tendencias que, bueno, tú ya habías avanzado hacía años de que se estaban produciendo, otras han surgido desde cero porque el mundo Zoom, el mundo Teams y el mundo Meets tampoco lo teníamos tan integrado, pero bueno, al final ahora parecemos todos presentadores de televisión, todo el día tenemos el encuadre perfecto y nos han pedido en el corto plazo un poco que veamos más o que les ayudemos a entender qué puede pasar, cómo van a consumir, qué están consumiendo ahora que están en casa y cuando salgan, y si salimos solo, bueno, como ahora, con toque de queda, y en el momento que ya nos dejen salir, ¿qué pasará? ¿Qué será eso? ¿Una bacanal romana? ¿O tendremos aún miedo y seremos precavidos? Pues bueno, pues necesitamos esos escenarios, ¿no? Escenario de locura social, escenario de estamos todos un poco retenidos o escenario de nos hemos acostumbrado a no tener vida y nos parece maravilloso vivir en casa. Probablemente convivirán los tres escenarios. Luego es encontrar, ¿no?, cada marca en qué escenario es su escenario natural. O si tengo que hacer una comunicación para cada uno, o si hay una oportunidad para desarrollar un nuevo producto. ¿Y cómo lo utilizamos nosotros? Pues mira, nosotros normalmente cuando utilizamos tendencias, escogemos algunas y esas tendencias las desgranamos desde el punto de vista de un sector concreto, pero lo explicamos desde el sector y luego volvemos a hacer el repaso desde varios sectores, porque una misma tendencia con un filtro de un sector nos da unos resultados, unos ejemplos. Desde ese filtro del sector, pero añadiendo inputs de otros sectores, nos da otro tipo de reflexiones. Y luego, pues desde distintas audiencias. Perfecto. De nuevo la visión transversal. Sí, es que es una de las cosas sí, es que es esto. Es una de las cosas que venía poniéndose en valor y se necesita más. De hecho, se necesita mucha
transdisciplinaridad, incluso mucho más que inter y multidisciplinaridad. Perfecto. Me queda también claro algo, que es las tendencias en comunicación casi siempre de alguna forma trabajan el corto plazo, lo que yo siempre he llamado esas microtendencias o Sí. expresiones más inmediatas que, bueno, o sea, nos sirven un poco para resolver, para conectar. Mi duda real es si con este momento, yo creo que sí, yo apuesto que sí, y conectando con el concepto de propósito que no es tan cortoplacista, que es mucho más medio largo, no necesitamos empezar a trabajar cosas que además tú y yo sí que hemos hecho en algún momento, hemos tenido algún Ujú. proyecto mucho más pionero e innovador que trabajaba esos diseños de escenarios de futuros para ver un poco, oye, ¿qué va a pasar en mi vida como marca y hacia Ujú. dónde puedo ir virando? Porque realmente eh, el momento nos ha dado suficiente información como para decir que es muy necesario tener los ojos delante y un poquito más allá también y ir jugando con los diferentes periodos de tiempo. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿no, Ana? Esto, a ver qué. Sí, poco a poco. Y, y otra cosa, ya por último, una cosa que para mí siempre ha sido muy importante, el futuro de la agencia de publicidad. ¿Cuál Uf, es el esta es futuro de la la pregunta del millón. Bueno, vale, pero bajo tu punto de vista, el futuro de la agencia de publicidad a nivel de rol, hemos dicho aquí, hemos abierto un meloncito diciendo, oye, pues el rol igual tiene que ser mucho más que el que tiene, no tiene que ser el Tinder, sino que tiene que ser el enamorado directamente ya de Sí, ponerle un sí. poco más de corazón y más leña en el asador ahí a todo lo que es de la parte de negocio. Bueno, ¿cuál crees tú que puede ser ese rol? Y también un poco, ya que estamos en un momento tan desestructurado, cómo tiene que ser esa nueva estructura de la agencia de publicidad, del futuro de la agencia, ¿vale? Si hay aquí un estudiante, un poco, ¿hacia dónde tiene que irse preparando, Ana? A ver, voy a hacer mi quiniela de futuro, pero que No, tampoco no es una hablamos del futuro de la agencia, yo creo que señales desde hace 10 años de el sistema de la agencia actual está obsoleto, se necesita otro tipo de enfoque. Mi visión y hacia donde yo trabajo y donde creo que puede evolucionar y nos sentimos cómodos. Para mí es un acompañamiento, es decir, la agencia lo que hace es acompañar a esas marcas a poder comunicar de la manera que necesitan y poder conectar con este consumidor. ¿Cómo? Yo creo que la agencia sí que sabe vivir en entornos creativos, en lenguaje creativo y sabe juntar distintas disciplinas. Y en Ujú. esa fluidez y en esa colaboración, no sé si decir director de orquesta porque me parece un poco pretencioso, pero sí octopus también me parece feo visualmente, pero un tentáculo que sabe encontrar el partner adecuado en cada momento y un poco se está desdibujando esa idea de, evidentemente, una agencia te puede dar servicios plenos, pero estos servicios plenos no se dan como antes. Es decir, hay un core potente que te los puede dar, pero luego tiene toda una red de especialistas y especialistas de lugares tan dispares como puede ser desde un filólogo, un músico, un arquitecto o un equipo de creativos muy especialistas o un superdirector de cine renombrado que lo quieres para que te dé notoriedad. Es decir, yo creo que y hay toda una parte que quizá es menos visible, pero es todo el tema de inteligencia artificial, el uso del data, cómo utilizamos este data. Porque parece que la comunicación solo tiene esa parte que se ve, pero hay una parte de, ¿no?, de crear ese cariño con el consumidor y es conociéndolo, y ahora se conoce a través del dato. Tenemos muchísima más información, el dato es tonto, y es las personas que pueden interpretar ese dato Ujú. Sí, sí, o sí. le pueden dar un ángulo distinto a ese dato, que es Ujú. lo que nos permite también conectar con este consumidor de una manera distinta. Para mí cada vez es más como una red
de conexiones neuronales, por ejemplo, y la agencia para su cliente puede ser su centro de operaciones de conexiones neuronales junto con las conexiones neuronales del cliente. Y a partir de ahí crear. Me queda... Esto sería en un mundo ideal, ¿eh? No, o sea, me parece, o sea, al final volvemos a lo mismo, aquí estamos para poner ingredientes desde el presente que nos conducen a futuros que estamos, o sea, vamos, que estamos co-creando y que pensamos que son los futuros que son mejorados desde lo que estamos conociendo aquí, con lo cual no es tan, vamos, no es para nada, o sea, si me hubieras dicho yo que sé algo que hubiera dicho, ostras, wow, pero esto me parece como que tiene mucho sentido, mucha coherencia y está muy alineado, como tú dices, cuando vosotros hacéis tendencias, vais pasando de sectores, es como un check en, vamos a ver, bueno, pues ya sabes que yo trabajo exactamente igual y esto está muy alineado con todas las tendencias de educación y de trabajo, en el sentido de que lo que estamos viendo es que la vida de un profesional no sabremos cuántas veces ni va a cambiar de trabajo, ni qué roles va a tener en su trayectoria profesional. Lo que sí sabemos es que hay un genoma de ocupaciones que se puede ir replicando. Entonces, de alguna forma, lo interesante es identificar esos genomas. Tú lo has dicho, creatividad, capacidad transdisciplinar, la capacidad de ponerle, como digo yo, también desde las tendencias y desde la parte creativa, el alma a los datos. Esas cosas son las necesarias. ¿Cómo le vamos luego a llamar? ¿Cómo se va a poner? ¿Cómo? Bueno, o sea, es interesante. Yo creo que ya tú lo has dejado claro. Una red de colaboración, un director de orquesta, una red neuronal. Pero lo importante son las habilidades y capacidades que como agencia se ha ido desarrollando por parte de los profesionales que estáis conformando esa agencia. Ahí es donde está el verdadero valor. Cómo luego lo vestimos, pues yo creo que es un poco irle dando forma. Sí, y luego a nivel de, si hablásemos a un estudiante y cómo lo veo a día de hoy, 2021, es como, tampoco lo puedes elegir, ¿no? Si eres uno u otro, pero sí que yo veo como el súper especialista, el que domina muchísimo un área y tiene esa capacidad de profundizar. Y no quiero decir generalista, voy a decir el unicornio. El que es capaz de mezclar disciplinas distintas que en el pasado, y tú eres un unicornio, por ejemplo, pero en el pasado, y puedo hablar por mí, es decir, perfiles que vienen de un sitio, que han pasado en otro y que luego tal, cuesta de integrar en las empresas o en agencias, en este caso, o en instituciones más tradicionales, y ahora, y lo estoy viendo en los últimos 2 años, es como que es un perfil que se requiere. ¿Por qué? Porque es capaz de moverse en distintas aguas, con distintas corrientes, sin despeinarse muchísimo y con capacidad de absorber. Pero solo con unicornios el mundo no tira para adelante, y solo con especialistas tampoco. Pues yo creo que y hay más arquetipos, evidentemente, pero creo que son como los dos que destacan más en la época que vivimos. El que sabe profundizar, el que sabe mirar hasta el final del detalle, que lo tiene Sí, el todo microscópico, controlado, el microscópico, y el que tiene esa visión más global, pero desde puntos de vista muy distintos, ¿no? Un ingeniero que está en publicidad, alguien que ha pasado de un área a otra. Es decir, esta gente que es inquieta y que es capaz de ir tocando sin asustarse, al contrario, con ganas de hacerlo distinto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final hay una necesidad de búsqueda de equilibrios de diferentes tipos de perfiles trabajando en equipo, que es como se enriquece todo, ¿no? O sea, tanto que hablamos de inteligencia colectiva, pongámonos, venga, de verdad, hagámoslo, ¿no? O sea, es que es verdad. Es que al final es muy interesante ver, pues eso, ¿no? Cómo
disciplinas que no estaban ni medio contempladas hace 10 años en departamentos de innovación y tecnología, como es la ética y la filosofía, ahora son un core y tienen que estar ahí y están entrando. Entonces, para eso también se necesitan otro tipo de perfiles. Y se necesitan esos perfiles que son capaces de entender pues, la tecnología, pero son capaces de entender la historia de la humanidad y la arqueología y la filosofía y saber hacer esa transdisciplinariedad o esa comprensión más planetaria. Pero es verdad que luego, y nos lo ha demostrado esta pandemia, el perfil científico, el microscópico, también es muy valioso porque es el que es capaz de llegarte a la raíz de... Y yo en creatividad, o sea, estoy convencidísima de que hay, bueno, o sea, un mundo por explorar a través de las tecnologías, ¿eh? Lo hemos visto, no sé, bueno, todo el mundo tiene un poco el referente de la Lola Flores, pero creo que, o sea, es muy llamativo, pero hay muchas más posibilidades y creo que incluso, por ejemplo, para innovación social, dentro de lo que es la comunicación con propósito social, o sea, la tecnología puede hacer maravillas en temas de inclusividad y hay una necesidad vital por parte de las marcas que no tienen tiempo, de gente en las agencias que desde la creatividad les expliquen esto se puede hacer con tecnología y tú puedes ser quien lo abandere. O sea, yo estoy convencida de que eso es un puntal ahí. Desde lo que se ve y desde lo que no se ve. Al final, la campaña de Cruzcampo es reconocimiento facial. Este reconocimiento facial lleva años. Es decir, los grandes programas de humor ya hacían de una manera mucho más burda y menos sofisticada, pero el cambio de boca, el cambio de una cara por otra para hacer un montaje es esto, pero esto está hecho con finura y con un buen craft. Pero el reconocimiento facial me sirve también para saber si tú entras en una tienda, si quieres una cosa u otra. Me sirve para que puedas comprar solo con reconocimiento facial. Es decir, que hay mucho más alrededor de todo esto. Muchísimo. Y bueno, y creo que es muy positivo que ciencia y ética y filosofía vayan de la mano, porque hay muchos avances tecnológicos que, bueno, que encarnan, bueno, que requieren pensamientos profundos de si es ético o no es ético, si... Hoy se publicaba, creo que era la IAB, el documento este del marco legal para el uso de las tecnologías de realidad aumentada y de realidad virtual para la comunicación y la publicidad. Si se está regulando en cualquier ámbito, evidentemente que en la comunicación también, porque volvemos a lo mismo, al final es casi como el producto cultural con el que todos hemos crecido, seguimos creciendo y nos llega a diario y tiene un poder impresionante. No somos a veces ni conscientes del poder que tiene la comunicación, hablando de publicidad y en general, ¿no? Porque ya sabemos que la publicidad entra por muchos caminos, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente, o sea, creo que puede hacer grandes cosas, pero también puede hacer grandes destrozos, ¿eh? Así que la responsabilidad... Bueno, claro, Black Mirror ya apuntaba alguno. O sea que... Pues nada, Ana, yo por mi parte, si tú quieres sumar cualquier cosa, si me quieres hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Si no, pues nada, yo ya con esto acabo. Me ha encantado pasar por estas 3 etapas, marcas, un poco tendencias y perspectiva y la parte de futuro de la agencia. Por mi parte estoy. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues no, muchas gracias por esta charla de hoy. Sí que quiero compartir una característica, valor, rareza, unicornio de Gemma, que en uno de sus diálogos iniciales dijo que ella lo que tiene es intuición educada. Y con los años que hace que trabajo con ella, los que hemos colaborado con ella, vamos educando en la intuición. No es un superpoder fácil de educar, pero creo que en los tiempos que vivimos son súper importantes. Y bueno, y brindo por la intuición educada porque creo que es un skill que deberían enseñar desde pequeñitos en los colegios.
Pues muchas gracias, Ana. La verdad es que, bueno, me lo quedo bueno, no sé, es que no sé cómo quedármelo, o sea, me lo quedo con la emoción, la verdad. Me lo quedo con la Quédatelo como emoción. un piropo, pero también como una necesidad social también. No, sí, a ver, No, es cierto, o sea, sí, o sea, a ver, yo creo que hay una cosa muy interesante y ya para acabar, para no alargarnos más, que es esa parte que tú has dicho al principio también y que se ha puesto mucho en valor y que ahora parece otra de las palabras de moda, que es ese Ikigai, ¿no? En esta mm, vida todos valemos para algo, pero no todos valemos para todo, ¿no? O sea, como todos podemos hacer totalmente. algo, pero todos no podemos hacerlo todo, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho, o sea, y si analizas mi vida desde chiquitita, o sea, creo que, o sea, es algo que viene conmigo desde pequeña, o sea, ser una curiosa, ser una persona que mi misión en la vida es entender a las personas y la sociedad en su contexto, o sea, pero yo creo que vamos, desde que empecé a caminar. Entonces, bueno, no ha sido sencillo el identificar para qué valgo, pero bueno, cuando lo he identificado, creo que es, bueno, gracias a ti me lo pones en valor, soy buena en lo que hago, pero todo el mundo tenemos algo bueno y lo interesante y lo que creo que sin duda va a ponerse muy en valor es unir muchos ikigais juntos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que es un gran final para el diálogo de hoy. Perfecto, Muchos Ana. ikigáis juntos. Un fuerte abrazo y seguimos hablando y trabajando, ¿vale? Y felicidades por tu nombramiento. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Besos. Chao.